Hola amigos, a este nuevo vídeo, como os prometí, vamos a hablar de la culpa. La culpa es más compleja que el remordimiento, porque el remordimiento se basa en algo que ocurrió, pero la culpa puede ser de algo que ocurrió o también de algo que no ha ocurrido. Simplemente la persona pues se siente, tiene un dolor, un pesar que puede ser tan grande si no se atiende como ese árbol que estáis viendo allí, ¿no? Por eso es importante pues darle atención. El resentimiento es algo pues que uno a medida que va viviendo pues lo va sintiendo, porque eso forma parte de la coherencia que el ser humano necesita tener entre sus principios y valores y su comportamiento, sus actos. Sin embargo, la culpa es algo que uno va aprendiendo, va desarrollándose, va desarrollando debido pues a la educación que ha recibido, al entorno cultural, social en el que se ha movido. Y muchas veces la culpa se debe a que la persona tiene unos vacíos en el desarrollo y atribuido que la persona ha recibido de sus cuidadores. Que en muchas ocasiones la culpa se va desarrollando debido a que los cuidadores de las personas no le han dado el trato que la persona consideraba pues, más adecuado. Y la persona, como en ese momento depende de sus cuidadores, no les puede atribuir la culpa, porque si les atribuye la culpa y piensa que son malos, puesto que son sus cuidadores, ¿quién le cuidará? Entonces eso sería todavía más doloroso. Entonces la persona en desarrollo lo que hace es atribuirse la culpa, pensar que me tratan así porque no soy bueno, me tratan así porque no soy perfecto. Entonces ese sentimiento de culpa, esa conciencia muy sensible a sentirse culpable, se debe a que la persona ha desarrollado una actitud, una necesidad de no fallar para que le quieran, de no equivocarse, porque si se equivoca va a ser tremendo para su supervivencia, porque si no le quieren, pues esa es una amenaza muy grande. Entonces, a veces la culpa se debe a que la persona efectivamente no se ha comportado bien, y por eso tiene ese remordimiento, pero muchas veces es porque la persona ha vivido en un entorno que debido al trato que se le ha dado, ha llegado a la conclusión de que necesita ser perfecto para que le quieran. Y como no es perfecto, se va a equivocar. Cada vez que se equivoque, pues eso va a ser tremendo para su supervivencia. Y detrás de esto podemos decir que hay un miedo de no ser querido, de no ser aceptado. Y eso genera una constante preocupación de no equivocarse. Ese es el perfeccionismo. Así que muchas personas que son controladoras, que quieren que todo esté de una determinada manera, detrás de esto hay un sentimiento de culpa o también hay un miedo a no ser querido, a no ser aceptado, a no ser valorado. Y por eso, lo mismo que dijimos para el remordimiento, vamos a decir para la culpa. O sea que si la persona hace una reflexión y mira el pasado o el presente, el objeto de culpa, pues puede analizar y ver si realmente es culpable de lo que está pensando o lo que está sintiendo. Si es culpable, pues necesita admitir o reconocer su culpa, responsabilizarse de esto, reconciliarse con la persona a la que ha ofendido, o si es ella misma, buscar manera de reconocer que no es perfecta y por lo tanto al equivocarse o al cometer ese fallo quizás no tenía las herramientas que tiene actualmente, y luego pues estar dispuesto a reparar el daño que hizo su comportamiento. Ese es el arrepentimiento, como decíamos antes. Pero muchas veces esa culpa no se debe a un hecho que la persona haya cometido. Recuerdo una persona que presentaba ese problema y tenía ese sentimiento de culpa tan arraigado
esa culpa, detrás de esa culpa hemos dicho que hay muchas veces el miedo a no ser querido, y entonces por eso la persona se siente así. Y decía, mira, como eso me atormenta tanto, dijimos que la culpa puede ser tan grande como ese árbol, dice, tengo la tentación de cometer un error, de cometer un acto delictivo para que haya un motivo real de culpa. Eso era tremendo para esa persona. A veces quizás ese sentimiento es ancestral también. Sabemos que nuestra mente, que es la que nos impulsa a actuar en piloto automático, pues a veces tiene patrones que no son nuestros, son ancestrales. Entonces estamos repitiendo esos mismos patrones. Entonces la manera de hacer frente a ese sentimiento es aplicar lo que llamamos la atención concentrada, estar en el aquí y en el ahora y analizar los asuntos desde el momento, desde el presente y no desde el pasado. Y entonces en ese instante las dos mentes, la mente consciente de la que siempre hemos hablado y la mente subconsciente, tenemos vídeos que hablan sobre estas dos mentes, te pueden ayudar a que la interacción entre las dos mentes resuelva esa situación. Pero hay la persona que se arrepiente, que es la manera de abordar la culpa real, la culpa auténtica, es los 4 pasos, aplicar los 4 pasos que hemos dicho, que vamos a recordar. Primero, reconocer el error, el acto fallido, admitir la responsabilidad, asumir la responsabilidad que conlleva. Luego, pues, buscar la reconciliación con la persona que hemos ofendido y reparar el daño, si es posible. Y si no es posible, pues buscamos la manera de que hagamos las paces con esa persona. Y en ese momento suele surgir una tranquilidad, una paz interior, porque ese peso de conciencia debido a que no nos hemos portado bien o porque a veces algunas personas tienen ese sentimiento porque les están aplicando las consecuencias de sus actos y entonces ese miedo al sufrimiento que conllevará el castigo es el que les obliga a arrepentirse. Pero hemos dicho que hay otro arrepentimiento que es más profundo, que la persona decide por sí mismo y que sale desde lo más profundo de su ser y es transformarse en una persona completamente diferente de la que cometió el acto culpógeno. Esto es lo que hemos llamado que es la metanoia. Eso ya es más espiritual, más que tiene que ver más con la religión. Y la Biblia habla de ese tipo de arrepentimiento. Así que si tienes alguna pregunta sobre este tema o algún otro, no te olvides en hacérnoslo ver en la caja de comentarios. Estaremos muy deseosos de satisfacer tus demandas. Bye, bye.